Hola, ahora vamos a hablar del boom latinoamericano. ¿Qué es el boom latinoamericano? Comienza desde 1940 aproximadamente y su mayor peak fue en 1960. ¿Qué es lo que ocurre en el boom latinoamericano? Tenemos muchos cambios. Se cambia desde la literatura, como habíamos hablado anteriormente, de la literatura realista, criollista, indigenista, que trataba de ser tradicional, de hablar de las cosas que pasaban en aquella época de una manera más lineal, pasamos a una literatura que cambia, subvierte, revoluciona, modifica esta estructura, esta forma. ¿De qué manera? Ahí lo vamos a ver. Tenemos autores que son bastante conocidos o desconocidos para ustedes, son bastante nombrados, como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Carpentier, tenemos a Ernesto Sábato, ¿ya? Estos autores, faltan muchos, como Isabel Allende, también a agregarla, ¿ya? Juan Rulfo también. Estos autores tienen muchas cosas en común, aparte de las amistades que tenían entre ellos, que vivían en países distintos, tienen escenarios que lo hacen como, ¿cómo estoy escribiendo esto y el otro también y se parecen un poco? Lo vamos a ver ahora. Mira, estos son como los títulos más conocidos de los autores que están acá, ¿ya? Y Gabriel García Márquez, que fue uno de los escritores más conocidos de la historia. Mi gata. Entre los autores del boom latinoamericano no existió una unidad temática, no habían como cosas como muy iguales, como yo le decía adelante, pero hay sí cosas que lo hacen como similares. Tienen una prosa renovadora, ¿vale? Es decir, es distinto lo que escriben a lo que se escribía en el siglo XIX, muy distinto, no buscan el realismo para nada, que lo que busca esta literatura ir a la esencia de lo latinoamericano, ¿ya? Están buscando una nueva forma, ¿ya? Están buscando una fórmula que lo haga, que digan, esta es la literatura latinoamericana, distinto a lo europeo, distinto a lo asiático, distinto a lo africano, ¿ya? Es una literatura que mezcla, que busca justamente los elementos propios latinoamericanos. ¿Y qué es lo propio latinoamericano? Las historias orales, la tradición, la mitología, las palabras que se utilizan acá. A los escritores que pertenecen al boom lo unieron lazos de amistad, eran amigos, tenían las mismas tendencias políticas, ¿ya? Como la admiración por la Revolución Cubana, que lo vamos a ver en el contexto de producción. En el momento que se escribe este tipo de novelas, de cuentos, estaban pasando muchas cosas en América Latina, ¿ya? Ellos utilizan estructuras narrativas complejas, ¿ya? Utilizan un lenguaje distinto, relacionan mucho con el tema de la sexualidad, la religión, la política, ¿ya? Son como más arriesgados estos escritores, ¿ya? Hay una frase de Cien años de soledad que es: soy un escritor realista porque creo que en América Latina todo es posible, todo es real, asumir nuestra fantasía, que es una forma de realidad, ¿ya? Y por eso dice él que él escribe la literatura como tal, Gabriel García Márquez. Y él también nos dio un importante concepto que hasta los dedos ahí lo vemos en la literatura, que es el realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Es incorporar elementos que parecen
fantásticos, mágicos, a un escenario real. Y a nadie le sorprende, ¿ya? Él tiene la obra 100 años de soledad. Él tiene la obra, por ejemplo, hay un cuento que a mí me marcó personalmente cuando estaba en la media. Tengo una compilación de todos los cuentos de Gabriel García Márquez, ¿ya? Hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es un señor muy viejo con unas alas enormes, ¿ya? Donde él relata la historia de un hombre que cae en un lugar que parece un ángel, pero es muy viejo, un ángel con alas. Entonces todos se sorprenden, ¿y de dónde salió este hombre? Le sorprende, pero sin embargo no se asusta ni nada. Parece un elemento natural, parte de la historia. Y eso parece que le gustó mucho a otros autores que también copiaron esta fórmula, como por ejemplo Isabel Allende, que copiaron la fórmula del realismo mágico. Las características del boom latinoamericano, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que lo hace en común? Voy a nombrar las más importantes. Cambia el tiempo cronológico lineal. ¿No se cuenta? Se arriesgan los autores a contar la historia no desde el principio, sino que desde el medio o del final. Cambian los narradores, los tipos de narradores, ¿ya? El lector es parte importante, por ejemplo, de las obras. Y un caso es el libro de Rayuela, ¿ya? Rayuela de Julio Cortázar, donde te manda de una página a otra. Lo voy a desafiar para que usted, le estoy sugiriendo esta lectura para que la haga, ¿ya? Vas de un lugar a otro leyendo, ¿ya? La tendencia a subordinar la observación a la fantasía creadora. Vale decir, hay una incorporación del mito, hay una incorporación de la fantasía, la magia, la imaginación, de todo lo que se hablaba anteriormente en América Latina como historias, como supersticiones, como mitos, ahora son agregados en esta literatura. Hay fantasmas, ¿ya? Pareciera que a nadie le sorprende en el libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo, donde los muertos conviven con los vivos y nadie les sorprende, ¿ya? Y después tú te preguntas, ¿está muerto o está vivo el personaje? ¿Qué es lo que ocurría en América Latina en aquel entonces? ¿Ya? Había una revolución cubana. ¿Qué es la revolución cubana? En 1959, ya, en la isla de Cuba, ya, echan a un dictador y después se instalan estas personas a generar una nueva forma de hacer política. Y esto le llamó mucho la atención a los escritores, ya que había algo nuevo, algo distinto, algo renovador en este mundo. Había mucha política, se hablaba mucha política. Obviamente teníamos dos bloques, estaba el Estados Unidos con el capitalismo y estaba la Unión Soviética con el socialismo, el comunismo, ¿ya? La revolución de las flores, ya, en Estados Unidos estaban los hippies, ya hablaban de uso de droga, hablaban de las pastillas anticonceptivas, que eso cambió la forma de que la mujer se haga dueña de su propia sexualidad, de utilizar pastillas para controlar la natalidad, pasar de 4, 5, 6, 7, hasta 8 hijos a poder controlar a tener 2 o 3 hijos, ¿ya? La erupción del jazz. Profe, ¿por qué está hablando del jazz? ¿Por qué está hablando de la música? Porque el jazz es la música que buscaba la disonancia, como la estridencia, como cambiar la forma de hacer música. No es algo armónico, sino que de repente el jazz es eso, subir y bajar tonos, ¿ya? Y eso parece que le llamó mucho la atención a los escritores, ¿ya? Esta forma renovadora de hacer música también la pasaron a la literatura. Y posteriormente se crearon regímenes militares que se vieron reflejados en la literatura. Como ven, chicos, la literatura latinoamericana tiene con foco de atención los procesos históricos locales y también en el realismo mágico.